mi nombre es Alonso Lugardo y hoy les voy a presentar el tema apreciación de riesgo toxicológico. ¿Para qué sirve? Pues la apreciación del riesgo toxicológico son unas medidas que se toman para tener una escala en base a toxicidad y puede tener los efectos nocivos que pueden tener en la salud de diferentes tipos de químicos o sustancias nocivas para el... Pues te enseña cómo manejar y cómo regular este tipo de sustancias. Además que su propósito es cuidar a la humanidad y al medio ambiente, tratando mejor todas estas como desperdicios que se obtienen y que pueden ser... ¿Cómo se aplica en una variedad de áreas? Pues dependiendo de cada una de sus áreas, la apreciación del riesgo toxicológico incluye regulaciones ambientales, las cuales rigen cómo se va a distribuir este tipo de riesgos en un área como el agua, el aire o el suelo, para poder proteger el medio ambiente. En segundo, tenemos seguridad alimentaria. Para poder evaluar el riesgo toxicológico que se usa en los sistemas alimenticios, de poder cómo ver esto nos afecta a nuestros organismos. Salud ocupacional. Pues para evaluar los tipos de riesgo que existen dependiendo de tu área laboral, así como las sustancias que manejan, porque pues no es lo mismo un minero que está acostumbrado a tener ciertos tipos de materiales toxicológicos, o que un cocinero puede cocinar, o dependiendo del área que te encuentres. Seguridad de productos químicos. Pues estos riesgos toxicológicos se evalúan también dependiendo del uso que se le vaya a dar, ya sea para el consumo humano o de algún tipo de especie de trabajos, de productos de consumo. Evaluación de riesgos en emergencias ambientales. Bueno, ahí se evalúa el tipo de riesgo dependiendo lo que se derramó, si fuera un océano, el petróleo derramado, o dependiendo si es mercurio, o dependiendo de la sustancia, se evalúa para ver qué tipo de medidas tomar. Para el desarrollo de medicamentos se estudian mucho los riesgos que obtienen las personas al tomar y los beneficios también. Para investigación científica, bueno, ahora les hablaré de algunas de las características de la apreciación del riesgo toxicológico, las cuales incluyen evaluación sistemática. La evaluación sistemática es una serie de pasos y técnicas que se siguen para poder evaluar el riesgo toxicológico de la mejor manera posible. El número 2, que es interdisciplinaridad. Esto quiere decir que se utilizan los diferentes conocimientos de diferentes ramas, como doctores, epidemiólogos, todo este tipo de investigadores, todo esto para poder evaluar los efectos adversos que pueden tener estas sustancias. El uso de datos científicos. Pues para evaluar cualquier tipo de riesgo toxicológico se utilizan datos que hacen como visto en otras partes, o datos recopilados por diferentes investigadores. En la consideración de incertidumbres, pues puede que un riesgo toxicológico no se haya analizado correctamente antes, o no se sepa todavía muy bien los causas adversas que pueda tener de la humanidad. Entonces hay una cierta incertidumbre y pueden utilizar técnicas como más ambiguas. Enfoque de protección de la salud pública. Bueno, pues esto más que nada se enfoca a ver los riesgos toxicológicos que puede existir en la salud pública o en la región, como vos. Comunicación transparente. Bueno, esto implica que al descubrir un riesgo toxicológico, toda la información que sea recopilado y recabado sea como clara y transparente, que no se eliminen cosas o se agreguen otras cosas. Y la adaptabilidad. Bueno, esto quiere decir que para poder analizar un riesgo toxicológico, primero se analiza y se adaptan los instrumentos y los investigadores al problema para obtener una mejor como consulta o poder obtener mejores riesgos para evaluar.
Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? ¿Es algo cualitativo o cuantitativo? Pero en realidad se utilizan las dos, ya que en una se enfoca en lo cualitativo, en observar, analizar y medir las sustancias adversas que puede tener contra un organismo este riesgo toxicológico, y en el otro cuantitativo, utilizando diferentes tipos de métodos numéricos para poder hacer una escala del riesgo de los riesgos toxicológicos que pueda obtener una cierta sustancia. Entonces se puede decir que es de las dos. Bueno, la apreciación del riesgo toxicológico se aplica siguiendo una serie de pasos, los cuales involucran el paso número 1, identificación del peligro. Primero se toman medidas para saber de qué tipo de material toxicológico estamos hablando. Se toma una base de datos y se observa qué tipo de material químico o fisiológico puede ser. En la segunda es la evaluación de la exposición. En la evaluación de exposición se mide por cuánto tiempo y en qué cantidades esta se estuvo administrando. Entonces con esto pues también tenemos que verificar por qué partes se obtuvo este riesgo toxicológico, si fue por área cutánea, si se fue por ingesta o por algún otro tipo de parte. Caracterización del riesgo. Bueno, se estudia diferentes métodos para poder obtener qué tipo de riesgo toxicológico es y los problemas adversos que puede obtener sobre la salud de ciertas personas. La gestión del riesgo. En la gestión de riesgos pues se utiliza una serie de métodos y pasos para poder gestionar de mejor manera los riesgos, para obtener un mejor proceso de evaluación y para poder tratar ese riesgo toxicológico. Comunicación de riesgos. Pues ya al finalizar de todo este proceso, que ya se tenga claro el tipo de toxicidad de que estamos hablando, pues se le comunica a todos los interesados qué tipo de riesgo es, cómo podemos evitarlo y qué hacer en caso de si ya estamos siendo afectados por este tipo de riesgo. Bueno, en la gestión de riesgos toxicológicos, ¿hay algún software que se pueda utilizar? Y claro que sí, pues la apreciación del riesgo toxicológico puede ser facilitado utilizando ciertas herramientas y ciertos software para poder como que agilizar todas estas formas que tenemos de analizar los datos. Pues software de modelado de exposición. En este tipo de software, ya con información previa, se carga como con elementos que ya se tiene estudiados, entonces se busca como poner un tiempo de exposición y ver los efectos que puede tener en base a conocimientos previos que ya hemos obtenido. Software de modelado de riesgo. Pues en este tipo de software ya viene con todas las como herramientas de riesgo que se pueden utilizar de toxicológicos, muchas sustancias que ya se conoce, y también vienen los modelos matemáticos que podemos utilizar para poder medir estos riesgos o tomar medidas en contra de todos estos. Software de visualización de datos. Y pues para poder como que dar una mejor presentación de estos tipos de riesgos toxicológicos, pues se utiliza software de visualización, ya sea por plataformas como YouTube o un PowerPoint, donde se pone la información de estos riesgos que ya hemos estudiado, analizado, y sus posibles riesgos adversos en contra de la salud pública o de la salud ambiental. Y software de gestión de información. Pues en este software más que nada se enfoca en gestionar información, la cual vamos a ir cargando para poder tener información de cualquier tipo de riesgo. Entonces es como una base de datos comunitaria donde todo el mundo pone su parte y nos ayuda a todos, porque pues no nos gusta analizar así. Bueno, aquí tenemos 5 ventajas de poder analizar el riesgo toxicológico. Pues el primero sería la toma de decisión informada. Pues para poder tomar una decisión, pues primero tenemos que informarnos. Y una de las ventajas de estudiar el riesgo toxicológico es que podemos tomar pues mejores decisiones basadas en qué tipo de riesgo es, cómo priorizar o cuál dejar para después.
Identificación de áreas de preocupación. Pues esta ventaja nos dice que podemos como identificar de una manera más fácil o rápida de, mira, este riesgo es de una prioridad mayor, se tiene que atender antes, o un riesgo a lo mejor que no es como que te afecta al momento, pero en exposiciones más altas, como que sí te puede llegar a afectar. Prevención de enfermedades y daños ambientales. Pues conocer este tipo de riesgos nos ayuda a prevenir a nuestras familias y a las personas para poder que no desarrollen una enfermedad o cómo proteger en el medio ambiente que no ocurra este tipo de contaminación o riesgo que existe en el área. Cumplimiento normativo. Pues ayuda a seguir las normas que existen de seguridad ambiental y de enfermedades y todo eso. Promoción de la transparencia y la confianza. Bueno, al decir esto es como decir de que tienen que ser como más transparentes al detectar un riesgo, ya que a ninguno de nosotros nos gustaría sufrir por alguna mentira que se puede decir que si en esta área se puede vivir, que aunque sea muy reactiva, o poder consumir alimentos que realmente no deberíamos de consumir y que nos afecten en nuestra vida diaria o en nuestra longevidad. Bueno, ahora les hablaré de 5 desventajas de la gestión de riesgo. En la primera tenemos la complejidad y recursos. Bueno, pues es muy cierto que al momento de querer evaluar un riesgo toxicológico se lleva a cabo una gran pues suma de recursos y de insumos. Pues de esto porque hay que pagarle a todas las personas que analizan y todo eso, y aparte que se utilizan como recursos muy caros y todo eso. La incertidumbre. Pues existe una cierta posibilidad de que el riesgo toxicológico no sea evaluado de una forma correcta y que los datos no hayan sido suficientes, o por lo mismo de que no se le haya invertido mucho dinero o todo eso, los datos sean como inexactos o algo así. Limitación de los modelos. Bueno, en los limitantes de los modelos, pues muchas veces exageran como que los escenarios los vuelven de una manera más factible como en un ambiente más controlado, lo cual nos puede llevar a mediciones inexactas o erróneas del riesgo toxicológico. Sesgos y conflictos de interés. Pues siempre que hay un riesgo toxicológico, pues también existen las partes interesadas en que no se divulgue tanto o que de plano no se diga nada acerca del riesgo, ya sea si es una zona de interés del gobierno o algún tipo de empresa o producto que se nos quiera vender y que sea de riesgo toxicológico, pero pues no se nos quiera decir por querer vendernos ese producto. La falta de datos. Pues es conocido que al momento de querer recopilar los riesgos toxicológicos, pues puede hacer una falta de datos, o igual como veíamos antes, que ciertos conflictos que no nos permitan como estudiar de manera adecuada o llevar a cabo las mediciones que sean necesarias para evaluar esto. Entonces pues se tiene que, cuando hay falta de datos, pues igual las mediciones van a ser incorrectas o muy imprecisas. Bueno, ahora les hablaré de un ejemplo práctico para la evaluación de un riesgo toxicológico. En este caso estaremos hablando de un pesticida comúnmente utilizado en la industria. Pues supongamos que vamos a hablar de este pesticida, entonces el primer paso sería la identificación del peligro. Pues en base a estudios que ya se tiene de este producto, como ya está dado a la venta y todo eso, pues se supone como una evaluación de riesgo que ha obtenido. Entonces se juntan los datos que ya se tienen y nos pasamos a la siguiente evaluación, que sería la evaluación de la exposición. Pues observar cómo los trabajadores agrícolas, al entrar en este tipo de contactos fisiológicos o riesgos, pues cómo les afecta, si es por exposición de cutánea o por bien lo están inhalando, dependiendo, o qué tantas horas de exposición tienen este material. Caracterización del riesgo. Pues en este caso el pesticida se empieza a tomar pruebas con personas para ver qué tanto les está afectando, se caracteriza qué tipo de problema a la salud está pasando
y qué tipo de como cosas se pueden mejorar en ese aspecto. Gestión del riesgo. Pues se propone una serie de pasos a las personas agrícolas para que puedan reducir o controlar la exposición a la pesticida, al igual de uso de equipo especializado para no poder seguir inhalando o teniendo exposición con este tipo de pesticida, al igual de otras técnicas de control que se toman. Y la comunicación del riesgo. Pues al final, ya que se obtuvo los datos necesarios y se identificó qué tipo de riesgo es, pues se pone como a disposición de estos trabajadores agrícolas las técnicas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir, o si bien ocupan implementar algún tipo de como herramienta o vestimenta diferente, algún cubrebocas para que esto ya no siga ocurriendo. Ok, ahora les hablaré de algunas de las áreas prácticas de la aplicación de la apreciación de riesgos toxicológicos, los cuales estas áreas prácticas incluyen la regularización ambiental, la cual nos indica pues el tipo de riesgo toxicológico o los daños adversos que pueda tener a la salud o en el medio ambiente que estamos viendo. La seguridad alimentaria, pues el riesgo toxicológico que puede tener para el consumidor algún tipo de sustancia nociva para la salud que se esté viendo en esta área, y aparte para poder optimizar como que el consumo seguro de este tipo de productos. Salud ocupacional, pues dependiendo del área de trabajo que tú desarrolles o la exposición que puedas tener a cierto tipo de sustancias, es un área práctica en la que se aplica para poder desarrollar como que la salud del trabajador y obtener como menos exposición o minimizar la exposición a este tipo de sustancias. Seguridad de productos químicos de consumo, pues aquí se analizan diferentes tipos de químicos que se usan para limpieza como de casa o todo este tipo de cosas, saber qué tipo de como controversias o efectos dañinos pueda tener sobre la salud, y dependiendo de la exposición y qué tan altos puede ser este tipo de toxicológico. Evaluación de riesgos en emergencias ambientales, pues aquí se evalúa en caso de que fuera algo como algún tipo como de desastre no previsto antes o espontáneo, que puede ser como un derrame o una bomba atómica, la cual puede dejar como un riesgo toxicológico muy alto o tipo de cosas así. Desarrollo de medicamentos, pues en esta área se estudia muy arduamente si el medicamento en el que se está como que trabajando y analizando para ver si va a ser seguro, eficiente para la salud humana y cuáles serían sus efectos adversos que podría tener ante la salud.